No me aparece en la sala de espera, Eric. No aparece. Dígale que se vuelva a salir y que se vuelva a meter. Por favor, que no aparece. Bueno, listo, ahora sí. Bueno, vayan copiando eso, por favor. El tema que vamos a ver hoy se llama derivadas. Derivadas. ¿Oyeron? Hay diferentes derivadas. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí. La derivada, por ejemplo, ahora, bueno, una derivada, ¿con qué se representa? Se representa así, ¿ven? Pero borra aquí. ¿Dónde hago aquí? Un momentito. Es que estoy con una compu que no es mío, ¿oyeron? Ya. Ahora sí, entonces, una derivada, ¿con qué se representa? Vean, una derivada se representa igual f de x con una rayita acá, vean, cada vez que usted vea una rayita así, quiere decir que eso es derivada. ¿Oyeron? Eso es derivada. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de derivadas que hay. Vayan copiando esta, por favor. Vean. Si yo tengo que la función, porque lo que vamos a averiguar aquí son las derivadas de una función, ¿oyeron? Si yo tengo que la función es cualquier número, ¿oyeron? O sea, 4, 5, 6, 7, 8, lo que sea, ¿oyeron? Lo que sea, cualquier número. Entonces, su derivada, aquí vamos a poner la derivada, su derivada va a ser siempre 0, ¿oyeron? Entonces, la derivada de cualquier número siempre va a ser 0. ¿Oyeron? Entonces, de ahora en adelante se van a aprender eso. La derivada de cualquier número siempre va a ser 0. ¿Oyeron? Cualquier número. Ahora, si yo tengo la función que sea, por ejemplo, x hará algo, ¿oyeron? Por ejemplo, vamos a poner aquí x a la 5. X a la 5. Entonces, ¿qué va a ser la derivada cuando yo tengo x a la algo? Y pongan atención acá. Vean lo que vamos a pasar acá. La derivada de un exponente, vean lo que me dice acá. Y lo voy a copiar aquí abajito. Vean. La derivada de un exponente, si yo tengo x, x a la n, digamos. X a la n quiere decir que cualquier exponente, ¿oyeron? Puede ser. Cualquier exponente, ¿oyeron? Entonces, si yo tengo ahí, un momentito,
Un momentito. La derivada entonces de cualquier exponente va a ser esto. Entonces pongan atención, vean. Va a ser. Recuerden que ese palito quiere decir derivada. De ahora en adelante. Entonces, la derivada de cualquier X, cualquier letra puede ser, no necesariamente tiene que ser X, pero va a ser X siempre, ¿vieron? Cualquier letra es, este exponente va a pasar adelante de la X, ¿oyeron? Entonces paso el exponente adelante de la X. Y la X la voy a poner siempre. ¿Y qué pasa con el exponente? Vean, este N puede ser cualquier exponente. En este caso vean que es 5. ¿Y qué pasa con el exponente? Al exponente le voy a restar 1. Entonces, eso quiere decir que eso es la derivada. ¿Oyeron? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esta derivada de acá, cuando es x a la 5, entonces yo lo que hago es, pongo la derivada, ¿verdad? Como les dije, ¿qué les dije yo con el exponente? El exponente va a pasar aquí adelante, ¿oyeron? Eso es cuando es x a la algo, ¿verdad? Entonces, el 5, como le dije, el 5 va a pasar aquí adelante. ¿Oyeron? Pongo la X. Ahora, al 5, que es el exponente, vean qué me dice aquí, vean lo que me dice acá. ¿Qué me dice? Al exponente, réstele 1 siempre. Entonces, la derivada siempre, ¿qué va a hacer? Al exponente le voy a restar 1. Entonces, a 5, le voy a quitar 1. ¿Oyeron? Entonces, esto me queda igual como 5 x a la 4. Entonces, esa es la derivada de x elevado a cualquier número, ¿vieron? A cualquiera. Ahora, ¿qué pasa si hay un número adelante? Bueno, si hay un número adelante, lo único que pasaría es, por ejemplo, que yo tuviera acá f de x. Y yo tuviera acá 2 x a la 3, digamos. Y entonces, la derivada de esta, ¿qué sería entonces? Ya ahí. Sería, entonces, pongo siempre la derivada, ¿verdad? Que la derivada es la rayita. La rayita quiere decir derivada. Como les dije, ¿verdad? Al principio, la derivada de cualquier número es 0. Cuando hay un exponente, entonces, vean qué va a pasar acá, entonces, vean. Esos son como una formulita, ¿oyeron? Este 2 que está acá, yo lo copiaré igual. No va a cambiar en nada. Ese 2 no puedo cambiarlo en nada, porque es parte de ella. Te pongo el 2. Pero, ¿qué les dije yo acá con el 3? Ya, el 3 pasa aquí adelante siempre de la de X. Pasa adelante siempre. Pero como hay un número, entonces yo ese 3 lo voy a multiplicar. ¿Oyeron? Con el 2. Se multiplica con el 2. Y pongo la X. Y recuerden que al exponente siempre se le resta 1, ¿oyeron? Siempre al exponente se le resta 1. Entonces sería 3 menos 1. Entonces ya eso sería 2 por 3. Hago la multiplicación que me da 6. Y x a la 3 menos 1 da 2, ¿verdad? Entonces, ya tengo la derivada cuando es un exponente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poder cerrar esto aquí para que vayan viendo cada una, ¿verdad? Vamos a cerrarla con negro. Entonces, esta es una, ¿verdad? Todo esto es un mismo ejemplo de la otra. Vamos a hacer la otra, entonces, ahora sí. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada solamente de x? La derivada de x. Fácil.
La derivada de X. Vayan copiando esto, porfa. Vean, esto de derivadas es más fácil que lo otro, el límite, porque las derivadas son como un poquito más directas. Pero eso sí, ocupa un poco de procedimiento, ¿verdad? Tampoco es así tan fácil. La derivada de X, solamente de X, ¿qué va a ser? Que en azul. La derivada de X solamente, ¿qué va a ser? Va a ser 1. ¿Oyeron? 1. Entonces, la derivada de X es 1 siempre. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo entonces, alguien que me diga, porfa, qué pasaría si yo tengo en la función 3x? Alguien que me diga qué pasaría. ¿Cómo quedaría la derivada? Porfa, alguien que me diga. De eso. ¿Ah? ¿Alguien que me diga? Si yo tengo que la función es 3x, entonces, ¿cuál sería la derivada ahí? Alguien que me diga, porfa. ¿Alguien ahí? Se multiplica por 1. ¿Ah? Se multiplica por 1. Si yo tengo que la función es 3x, ¿cuál sería la derivada de 3x entonces? Sabiendo que la derivada de x va a ser 1 siempre. Uy, todo esto no. Perdón, tenía. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, pero es que yo no lo escuché, no escuché que estaban hablando que tenía como les digo, la compu no me miento, no me fijé que estaba el El 3 altavoz. se pasa a multiplicar por 1, ¿no? Ajá, correcto. Excelente, sí, no he escuchado. Gracias. El 3 pasa a multiplicar con 1, correcto, solamente. Entonces sería 3 por 1, 3. Entonces, si ustedes tienen la derivada de cualquier número con la X acompañado, va a ser solamente 3. Correcto. Si tuviera 4X, 4. Si tuviera 5X, 5. Así sucesivamente, ¿oyeron? Excelente. Esa es la derivada. Ya tenemos otra derivada ahí. Vamos con otra. Hay una derivada que son directas. Por ejemplo, esta derivada es directa. O sea, no hay que hacer ningún. Casi en la que es el procedimiento es en esta, vean, en la segunda. Es donde me dice, baje el exponente y al exponente réstele 1. Esas son como la derivada con procedimiento, porque las otras son con fórmulas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si ustedes ven aquí en la función, y yo les digo a ustedes, bueno, f de x es igual a e a la x. ¿Oyeron? Eso es una función, se llama la función Euler. Entonces, si yo tengo e a la x, la derivada es fácil. Eso no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de e a la x va a ser lo mismo e a la x, ¿oyeron? Entonces, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. O sea, esa es una fórmula directa. ¿Oyeron? Una fórmula directa. Copien eso para borrar y copiar otra cosa más. Como hemos perdido muchas clases los martes, mañana les voy a dar por medio de por Zoom, mañana, ¿oyeron? Por lo menos 40 minutos mañana. Está bien, profe. Entonces vean, esas son las diferentes derivadas que hay. En la U no se las explican tan detallado, en la U solamente dicen, aquí está la tabla de derivadas, apréndasela, y punto. Después comienzan a ver otra materia más, pero para que ustedes vean ya, cuando ustedes lleguen ahí y vean lo de derivadas,
Entonces ustedes ahí van a comenzar a, como les digo, a aprenderse eso de memoria, digamos. Ya ustedes ya van a saber bien todo. ¿Qué se hace con una derivada? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Aquí vamos a ver muchas cosas derivadas. Las derivadas se usan para puntos máximos, para donde crece una función, un montón de cosas. Vamos a ver acá con las derivadas. Copien eso, por favor. ¿Ya todo copiaron? ¿Alguien que me diga que no? A ver si puedo borrar. ¿Todos listos? Ustedes ya saben, ¿verdad? La derivada de cualquier número es cero. La derivada de la x elevado a un exponente es, el exponente se baja y se le resta 1. Si hay un número adelante, se multiplica con él, ¿verdad? La derivada de x va a ser 1. Entonces la derivada de cualquier número acompañando a la x va a ser el mismo número que está ahí, ¿verdad? La derivada de e a la x va a ser e a la x. Ahí no hay ningún procedimiento, no hay nada. Bueno, voy a borrar acá. Voy a borrar todo. Bueno, la otra es que si yo tengo la derivada de... vean, la que les voy a dar ahora son procedimientos directos de una vez. No son como les digo, fórmulas, son procedimientos directos en el sentido que son fórmulas de una vez directas, ¿oyeron? Un momentito. Bueno, la derivada, ahora, esta es, por ejemplo, si está elevado a un exponente, 2 a la x, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta es, pongan atención, para que entrando tarde, el video lo pueden ver ahora y ver la explicación de cada uno, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta es, vean, esto es cuando está elevado a cuando está elevado a la x, ¿oyeron? Vean qué fácil de diferenciar la otra con esta. Esta está elevada a la x, la otra estaba elevada a cualquier número. Es al revés, ¿verdad? La letra estaba elevada, en cambio aquí el número está elevado a la x, ¿verdad? No es la misma cosa, ¿oyeron? Para que no confundan, ¿verdad? Aquí no es restar el exponente, no, porque se resta el exponente cuando es un número. Aquí es una fórmula directa. ¿Qué es la fórmula directa acá? Entonces, la derivada que representa así, ¿verdad? Siempre con el palito. Y me dice, ¿qué me dice a mí la derivada de esto? Bueno, copie el 2x. O sea, copie todo esto igual. Cópielo igual. Y multiplíquelo por el logaritmo natural. Eso quiere decir logaritmo natural, ¿ven? Logaritmo natural de la base que está aquí, ¿ven? De este de acá. O sea, aquí va a ir siempre el 2. En este caso 2, ¿verdad? Pero aquí si estuviera 3, aquí iría el 3. Si estuviera 4, aquí iría el 4. Y esto de acá, si ustedes ven acá, esto de acá, ya y este mismo de acá, o sea, ¿qué quiere decir? Que todo eso siempre se va a copiar igual al principio, ¿oyeron? Todo igual al principio, ¿oyeron? Entonces, ese es
una. ¿Qué me dice la derivada del logaritmo natural de x? Esa es otra procedimiento directo, o sea, son fórmulas directas. Vean, este no tiene que ver, no tiene ningún procedimiento, la derivada no tiene procedimientos, casi. La única que tiene procedimiento es la que les digo yo que se le tiene que restar un exponente, un 1. Pero esas son como directas. La derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a esto, y pongan atención. Va a ser igual, entonces la derivada que representa con eso siempre, ¿verdad? Un palito. Va a ser igual a 1 entre x. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 entre x, ¿oyeron? Siempre va a ser así. Siempre, no hay quita ahí. ¿Oyeron? Vean, el tema de derivadas es un poquito difícil, pero es más fácil que límites para mí. ¿Oyeron? Límites tiene un poquito más de cosillas. Hay otra derivada entonces. Vamos a ver la otra, que es la derivada cuando ya no es logaritmo natural. Recuerden que ese IN es logaritmo natural. Bueno, IN no, es LN. Perdón. La otra es cuando es logaritmo. Cuando sale ahora sí el logaritmo. Pongo el 3 acá, diga, pongo un 3 acá ahora. Puedo poner un 3, un 4, lo que yo quiera, ¿verdad? Eso no importa. ¿Oyeron? Para que no se encasillen, que va a ser solamente 3. Puedo poner cualquier número. Entonces, ¿qué me dice a mí acá? La derivada de esto me dice, bueno, cuando es logaritmo normal, ¿verdad? Porque cuando es logaritmo natural es 1 sobre x, ¿verdad? Cuando es logaritmo natural, perdón, normal, ¿qué hago yo? Pongo un 1 arriba. Abajo voy a poner la x, ojo, abajo pongo la x, ojo, multiplicando por el logaritmo natural de quién, de mi base, o sea, de este de acá. Entonces, ese 3 va a ir acá. Si ahí está el 4, pongo el 4. Entonces, esa es la derivada del logaritmo natural. Digo, perdón, logaritmo cualquiera, no natural, logaritmo cualquiera. ¿Oyeron? Sí, profe. Bueno, esta es otra. Vean, entonces son fórmulas directas que tienen que ir copiándolas y aprendiendo de memoria. No son así como que, más adelante vamos a ver el procedimiento, cómo aplico esto, pero es un procedimiento fácil, van a ver. Y ahí vienen ya ahora, vienen las otras derivadas, que son con derivadas cuando son, con trigonometría. Pero igual son procedimientos directos. Por ejemplo, la derivada de sen de x. Entonces, la derivada de sen ¿quién es la derivada de sen? La derivada de sen es coseno. ¿Oyeron? Entonces, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la derivada de seno? Coseno. ¿Oyeron? De una vez, no hay que decir nada más. O sea, vean que estas de acá son como fórmulas directas, o sea, son directas, no tienen nada que ver con un procedimiento en sí. ¿Oyeron? Entonces, esa es la de sen. Si yo hago lo mismo con coseno, porque también todas tienen sus derivadas, la derivada de coseno
no va a ser sen, sino que va a ser, ya les digo, bueno, sí va a ser casi sen. La derivada de coseno de la derivada de coseno va a ser menos menos seno. ¿Oyeron? Cuidado el día del examen, no sé, usted se le olvida el menos. Ese menos no se puede olvidar. ¿Oyeron? ¿Verdad? La derivada, en 10 minutos. La derivada de tangente es otra. Tangente. La derivada de tangente. Tangente, ¿verdad? Cada uno tiene su derivada, ¿verdad? Ahí. La derivada de tangente. Mañana, si Dios quiere, vamos a explicar ya la derivada y vamos a un temita más diferente. Ya. Ahora aplicando mañana las derivadas, ¿verdad? Mañana. La derivada de tangente va a ser secante al cuadrado de x. ¿Oyeron? Secante al cuadrado de x. Voy a borrar aquí la del inicio. Esta. Puedo borrar esta, ¿verdad? Porque ahora la derivada puedo borrar esas tres primeras. Puedo borrar. ¿Verdad que sí? Sí. Porque ahora estas tres que vamos a ver acá. Vean. Para que no se enreden. La otra es la derivada de cotangente. Comenzamos ahora con cotangente. Cotangente de x, la derivada de cotangente de x va a ser igual entonces a menos menos cosecante al cuadrado de x. ¿Oyeron? Menos cosecante al cuadrado de x. La derivada ahora, ok, otra derivada, verá, faltan dos solamente. Dos. Quiero que para mañana se aprendan estas derivadas, cada una de ellas, por favor, mañana. Por favor. Yo se los voy a preguntar mañana a cualquiera. La derivada de secante. Secante es este. Lástima que ustedes ese tema de trigonometría lo dejaron de ver en el cole, porque era un tema muy bonito. Tal vez vamos a repasar un poquito acá. Y este tema sí se ve en la U mucho, trigonometría. Entonces, la derivada de secante es secante
Entonces, vean que esas son fórmulas directas, no tienen que hacer nada, ningún procedimiento, son directas, ¿oyeron? Entonces, la derivada de secante es secante de X por tangente de X. Y la última derivada que vamos a ver, hoy, y es la última, digamos, que hay, esas son todas las derivadas que existen, ¿oyeron? Que estoy poniendo hoy acá, es la de cosecante. La derivada de cosecante de X es lo mismo que decir menos, se vuelve a poner cosecante, acá, cosecante de X, pero ya no va a ser multiplicado por tangente, sino que va a ser por contrario. Cosecante va con tangente y secante va con tangente, ¿oyeron? Entonces, cotangente, que es cot. Entonces son fórmulas directas, ¿oyeron? Te copien eso. Y esas son todas las derivadas que existen. Después ahí se puede combinar muchas cosas, pero esas son las que existen, ¿oyeron? Perdón ahí. Y el que terminó puede salirse, ¿oyeron? Y vamos a quedar aquí mañana, como les digo, mañana vamos a recibir más clases en la tarde por medio de Zoom, recuerden, ¿oyeron? Mañana voy a explicar todo esto bien detallado, bien, si Dios lo permite. Está bien, profe, muchas gracias. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Hasta Está luego. bien, profe, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, Maylin, está bien. Igual, Maylin, hasta luego.